Hola, vamos a hablar sobre la cistoisosporiasis, que es ocasionada por el agente etiológico Cystoisospora belli. Entonces, la descripción general es que anteriormente se conocía como Isospora belli, que es un protozoo coccidio de la clase Conozoidacida, género Isospora y especie Cystoisospora belli. Esta es la única especie Cystoisospora que genera una parasitemia en el hombre, y es el único hospedador. También son parásitos intracelulares obligados y de tipo oportunistas en pacientes inmunodeficientes, son frecuentes en climas tropicales y se ha visto implicada como agente etiológica en la diarrea del viajero. Ya en cuanto al estadio, el ooquiste tiene una estructura elipsoidal con membrana delgada que va a presentar dos esporoblastos y cada uno contiene cuatro esporozoitos. Esta presencia de los ooquistes indica niveles bajos de CE4, normalmente en un conteo menor de 200 en pacientes inmunocomprometidos. También mide aproximadamente entre 23 micras por 23 micras. En cuanto al esporoblasto, este se divide en dos en el medio ambiente para formar dos esporoquistes. Estos esporoquistes van a formar cuatro esporozoitos, que van a ser liberados en el intestino delgado para permitir así la penetración a las células epiteliales y de tal manera continuar con el ciclo biológico. Además, tienen una fase móvil. Los trofozoitos, por otro lado, van a tener una morfología redonda con un núcleo prominente y un nucleolo. Ya en el ciclo de vida, pues tenemos que tiene un estadio infectante que va a ser el ooquiste maduro, es decir, que se va a encontrar esporulado. Entonces, el ciclo es que la persona ingiere los ooquistes maduros, llegando así al intestino delgado para luego hacer el proceso de exquitación, en donde se van a liberar los esporozoitos que van a penetrar en las células epiteliales de la mucosa intestinal. Luego se va a dar la forma sexual, con la fase de esquizogonia, en donde se va a formar el esquizonte dentro del enterocito. Se liberan los merozoitos al lumen intestinal, estos van a invadir nuevos enterocitos, así repitiendo un ciclo. Ya como tal en la fase sexual, en la fase de gametogonia, luego de aproximadamente una semana se va a iniciar el estadio sexual, en donde alguno de los merozoitos liberados que van a invadir el enterocito forman los gametocitos, que son microgametocitos y macrogametocitos. El núcleo del macrogametocito se va a ir varias veces y cada núcleo se desarrolla en un microgametocito flagelado. Mientras que en otros enterocitos, lo que está pasando es que el macrogametocito está madurando en un macrogameto. Estos macrogametos con los microgametos van a salir del enterocito y se localizan sobre la pared intestinal, donde va a ocurrir la fecundación. Así formándose el cigoto, que después pasa a llamarse o quiste inmaduro, que va a secretar una pared quística para después salir por las heces. Ya como tal en el ambiente, en el interior del ooquiste inmaduro se van a encontrar el esporoblasto, que después se divide en dos esporoblastos. Los esporoblastos van a secretar esa pared quística y se van a convertir en esporoquistes dentro del ooquiste inmaduro. Luego cada ooquiste se va a dividir dos veces, produciendo cuatro esporozoitos, de tal manera que el ooquiste pasa a ser ya maduro y este va a ser ya pues el estadio infectivo. Es decir, que un ooquiste maduro va a tener 8 esporozoitos y dicha esporulación va aproximadamente de 1 a 3 días en el medio ambiente, por lo cual es algo improbable que haya una autoinfección. Bueno, ya como tal en la patología es que el periodo de incubación va a ser aproximadamente de 7 a 10 días. La localización va a ser en los enterocitos del yeyuno y del duodeno. Ya como tal el mecanismo patogénico es que el parásito al entrar en las células epiteliales del intestino delgado van a producir una reacción inflamatoria y abundantes eosinófilos, haciendo que este tejido sufra varios cambios como aplanamiento de la mucosa y algunos grados de necrosis. Además, en pacientes inmunocomprometidos se ha observado casos de que la invasión llega a ganglios linfáticos mesentéricos y traqueobronquiales. Así pues, la lesión van a ser mucho más intensas con una duración mayor. Las manifestaciones clínicas es que hay dos tipos. Una pasa en los individuos inmunocompetentes, que normalmente puede ser autolimitada y puede ser asintomática. Sin embargo, es frecuente que presenten alguna diarrea intensa de aproximadamente 6 a 10 días con deposiciones líquidas diarias, pero ellos no van a presentar ni sangre ni leucocitos. Ya como tal en los individuos inmunocomprometidos, pues tenemos que van a presentar síntomas ya mucho más severos, siendo más persistentes, como el síndrome diarreico, deshidratación, dolor abdominal severo, vómito, fiebre, debilidad, anorexia y pérdida de peso.
Ya las formas del diagnóstico, entonces tenemos cuatro. El examen coproparasitológico se puede observar quistes ya que son visibles al microscopio sin necesidad de teñir. También se pueden aparecer cristales de Charcot-Leyden y en la tinción de Ciel-Nielsen se va a permitir la coloración rosada en los quistes y de rojo los esporoblastos. También sirve la biopsia se va a tener una muestra del intestino delgado que por medio de distintas tinciones histológicas va a permitir la observación de diversas fases del desarrollo del parásito. O incluso se pueden observar algunas lesiones características como la atrofia de las vellosidades e hipertrofia de las criptas. Y tenemos también la tinción safranina que va a teñir los ooquistes de color rojo a anaranjado rojizo. También tenemos algunos diagnósticos diferenciales que puede ser la Cyclospora cayentanensis, la Giardia lambdia, Cryptosporium y Microsporium. En cuanto al tratamiento, se va a dar un soporte de reposición de líquidos y electrolitos para la deshidratación. También un soporte nutricional en caso de que el paciente presente desnutrición. Ya como también el paciente inmunocompetente se va a dar cotrimoxazol en dosis de 160-800 miligramos cada 12 horas en un promedio de 10 días. En el paciente inmunocomprometido se va a dar también la misma cotrimoxazol, pero en dosis de 320-1600 miligramos cada 6 horas durante 10 a 14 días. Ellos también deben tener una terapia de mantenimiento con la misma cotrimoxazol en dosis de 160-800 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 15 a 21 días más. Ellos también deben seguir con una profilaxis con la misma cotrimoxazol en dosis de 160-800 miligramos por 3 veces a la semana. Ya a los pacientes pediátricos se va a dar trimetopima de 5 miligramos kilogramos con sulfametoxazol de 25 miligramos por kilogramo por vía oral, que esta va a ser dividida en 2 veces al día durante 10 días. Continuando con el tratamiento, hay personas que tienen alergias a la sulfonamida. Entonces se le va a dar pirimetamina en dosis de 50 a 75 miligramos al día por vía oral con ácido folínico, en dosis de 10 a 25 miligramos por vía oral. Otra opción también puede ser la diclazuril por vía oral a 300 miligramos 2 veces al día. Ya la interacción con otros fármacos en pacientes con diagnóstico de VIH-Sida es la interacción entre la cotrimoxazol y algunos otros antirretrovirales no ha sido como tal estudiada, pero la administración de la miudina se debe justificar toda aplicación que vaya a ser con la cotrimoxazol, debido a que puede haber un aumento en las concentraciones en el área debajo de la curva del 43%, y esto se debe evitar debido a que pueden ser en dosis elevadas de la cotrimoxazol en estos pacientes. Ya como tal en conductas a seguir, se deben tomar varias medidas de prevención como el lavado de manos adecuados, también el de frutas y verduras y también lavarse las manos antes de comer o preparar algún alimento. Es importante que los pacientes inmunocomprometidos que viajen a zonas endémicas reciban quimioprofilaxis con la misma cotrimoxazol.